Bueno chicos, pues muy buenas noches primero que nada a todos los que ya nos están acompañando el día de hoy aquí en Biografía del Misterio. Déjenme decirles que tenemos como tal unas historias, mitos y leyendas que vamos a contar en esta ocasión, al igual que vamos a estar platicando algunas situaciones más allá de los seguidores. Entonces, darle la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando. Bienvenidos sean a Biografía del Misterio, en donde nos dedicamos a relatar, contar y narrar algunas experiencias, historias, mitos y leyendas, así como también nos dedicamos a narrar esas situaciones que los seguidores también nos llegan a contar. Historias que pueden hacer llegar con lo que sería un mensaje directo a mí personalmente en este canal de TikTok. Y de esa forma, pues nosotros le vamos a dar un poco más de apertura a ese tipo de historias. Saludotes para todos los que ya nos están acompañando. Muchas gracias a nuestra moderadora que ya se encuentra aquí, que sería Andy. Saludos para todos los demás. Bienvenidos sean a Biografía del Misterio. Pues chicos, déjenme decirles que el día de hoy vamos a contar algunos relatos y algunas leyendas que ya tenemos preparadas para todos ustedes. Y la primera de ellas sería esta. Como tal es un pequeño relato, una pequeña historia para todos aquellos amantes de este tipo de tema, de la literatura paranormal, pues aquí le vamos a dar buen uso a ese tipo de cosas. Dice por aquí. Mi padre estuvo muchos años en la Marina. Ahora ya está retirado y casi nunca habla de lo que vivió ahí. Siempre fue muy reservado con ese tema, como si hubiera cosas que simplemente no se cuentan, ni siquiera en familia. Solo una vez en una plática tranquila salió el tema. No fue algo planeado. Alguien mencionó historias del mar, sirenas y cosas así. Y él, muy serio, dijo que eso no era como la gente lo imagina, que cuando les toca andar mar adentro, lejos de la costa y de cualquier luz, si veían cosas raras. Dijo que a lo que nosotros le llamábamos sirenas, ellos no le decían así. Entre marinos les llamaban gentiles o algo parecido. No explicó mucho, solo que eran animales comunes, pero tampoco eran parecidas a las personas. Era algo extraño, que no se dejaban ver del todo, que aparecían más de noche, cuando el mar estaba en calma y el cielo despejado. Contó que a veces se veían siluetas entre las olas, o figuras cerca del barco, y que lo peor no era verlas, sino la sensación, esa sensación de que algo te estaba observando desde el agua. Nadie gritaba, nadie señalaba, todos las veían pero nadie decía nada. Era como una regla no escrita. También dijo que en la marina esas cosas no se reportan, no porque no pasaran, sino porque no había forma de explicarlas. Se quedaban entre la tripulación, y ahí quedaban las historias. Por eso, casi nadie habla de eso cuando se retira. Cuando terminó de decirlo, cambió el tema como si nada. No parecía asustado, pero sí muy serio. El mar guarda cosas que no aparecen en los libros ni en los informes, y que hay personas que han visto más de lo que están dispuestos a contar. Saludos para todos los que ya están con nosotros aquí en Biografía del Misterio. Bienvenidos sean, muchas gracias por los regalos. Un saludote para el buen Dazos y gracias a Andy por los regalos que nos están haciendo en esta ocasión. Vamos a pasar con nuestra siguiente historia, que dice por aquí. A mí me pasó algo raro hace unos años, cuando mi hermana y yo fuimos a cuidar la casa de una tía que se fue a vivir unos meses a Estados Unidos. La casa está en la colonia vieja de aquí. No es que esté abandonada ni nada, pero sí tiene ese aire medio denso, medio estancado. Las paredes huelen a humedad, el piso cruje con cada paso y no hay mucho ruido del exterior, más allá del zumbido de los postes de luz o de los perros lejanos. Es de esas casas donde aprendes a moverte en silencio, porque parece que hasta la respiración retumba. Mi hermana y yo nos fuimos a vivir ahí unas semanas, porque quedaba cerca de su trabajo y al final de cuentas,
La casa estaba sola. Los primeros días, normal. Fuera del frío que hacían las noches, todo parecía tranquilo. Pero fue por ahí del quinto día que las cosas se pusieron raras. Yo me levantaba siempre antes que ella, como a las 6, y una mañana bajé a la cocina a preparar café. Traía audífonos puestos, pero a pesar de eso, sentí que alguien bajaba la escalera. Me los quité por reflejo, esperando escuchar a mi hermana, pero no se oía nada. Pensé que igual estaba medio dormido o dormida, y que al rechinar de la casa ya me estaba sugestionando. Pero al día siguiente pasó lo mismo, el mismo sonido de pasos bajando, pero nadie aparecía. Subí a ver si mi hermana ya estaba despierta, pero seguía dormida, con la puerta bien cerrada. Le conté luego en el desayuno, y me dijo que yo soñaba despierto, que ya estaba inventando cosas. Me reí también, pero la neta es que no se sentía como algo que me hubiera imaginado. Luego, empezamos a notar cosas raras, puertas que amanecían abiertas cuando yo recordaba bien haberlas cerrado. Un vaso que dejé en el comedor apareció en el baño, luces parpadeando en la parte de arriba, aunque la instalación era nueva. Hasta ahí. Todo puede explicarse si uno lo quiere dar con lógica, pero fue una noche en particular la que hizo que ya no me tomara nada a juego. Era como la 1 de la mañana. Yo estaba viendo el celular en el sofá del cuarto de la tele, esperando que me diera sueño. No había ni un solo ruido, solo el tic-tac del reloj de pared. En eso, escuché como si alguien se pusiera a correr en el pasillo de arriba. Tac, tac, tac. Unos pasos ligeros, rápidos pero constantes. Me quedé helado. Pensé que era mi hermana, pero luego escuché su puerta abrirse y un Efraín. Le contesté desde abajo, y bajó toda espantada. Me dijo que había escuchado correr a alguien junto a su puerta, pero que cuando la abrió, no había nadie. Subí con ella y revisamos toda la casa. Nada fuera de lugar. Las ventanas cerradas, puertas con llave, todo bien. Pero había algo en el aire, algo como una energía pesada, densa, que nomás no dejaba respirar tranquilo, como si alguien más estuviera ahí, observando en silencio. Al día siguiente intentamos actuar normal, nos fuimos a trabajar, pero al volver por la noche, encontramos el foco del pasillo hecho trizas en el suelo. Ni la base quedó en su lugar. Y eso sí nos dio miedo, porque no había forma de que se hubiera caído solo. Nos encerramos esa noche en la misma habitación y pusimos una silla trancando la puerta, aunque sabíamos que si de verdad alguien quisiera entrar, eso no iba a servir de nada. Dormimos con la luz prendida como niños. Las cosas no pararon ahí. Empezamos a soñar casi lo mismo los dos. Una persona parada en el marco de la puerta, con algo como una sábana encima pero sin cara. Solo una oscuridad que parecía absorber la poca luz de la habitación. Lo raro es que los sueños coincidían en lo que veíamos. No teníamos forma de explicarlo. Nos fuimos 2 días después. Dejamos la casa sola, casi sin avisar. Desde entonces, prefiero no pasar por esa calle. Pero la tía volvió meses más tarde y notó que las cosas estaban distintas, que la casa ya no se sentía igual. Y eso fue sin que supiera nada. Aquí entre nos, a veces me despierto en la madrugada, jurando que oigo esos pasos bajando, como si esa cosa se hubiera pegado a mí, o quién sabe si nunca se quedó allá. Saludotes y muchas gracias por los regalos, en serio. Muchas gracias a el Commander y también a Andy que nos hacen sus
aportes, sus donaciones o sus regalos más que nada. Muchas gracias, un abrazote para los dos y para todos los que nos mandan sus regalos. Saludos a todos los que ya nos están acompañando. Ya vi que llegó otra moderadora por acá, que sería Adri, que ya también se encuentra con nosotros. Saludos para Fer y para todos los demás que ya están ingresando a Biografía del Misterio. Recuerden que en las noches nos la pasamos un poquito más tranquilo. Entonces, ahí voy a estar leyendo lo que serían los comentarios y temas como esos, para que igual si alguien quiere contar alguna historia, pues lo puede hacer, ¿no? Otra de las cosas, si tú quieres que yo cuente tu historia personalmente, lo que puedes hacer ahorita es mandarme mensaje como tal aquí a Biografía del Misterio y ya lo vamos leyendo en el en vivo. Por si tienes alguna situación extraña que te haya pasado, no la puedes externar de esa forma. Saludos para Marian, también para todos los que van ingresando, muy buenas noches. Dice por aquí, me llamo Esteban. Viví toda mi vida en un rancho donde los animales eran más que trabajo. Eran rutina, ruido, presencia. Cuando algo empezó a llevárselos, no pensé en un depredador, pensé en robos, pensé en errores míos. Nunca pensé en intención. La primera noche desaparecieron 2 gallinas. No había plumas, no había líquido hemático, no había marcas alrededor del gallinero. El alambre estaba intacto, como si simplemente ya no estuvieran. Mi padre dijo que se habían escapado. Yo asentí, aunque sabía que no. A los pocos días, fue una oveja. El corral amaneció abierto, pero la tranquera no estaba forzada. El suelo estaba húmedo, blando, ideal para encontrar huellas. No había ninguna, ni de la oveja, ni de algo que lo hubiera sacado. Solo una cosa rara. El resto de los animales estaba amontonado en una esquina. Estaban temblando, mirando hacia el monte sin moverse. Algo los asustó, dije. Los animales se asustan fácil, respondió mi padre sin convicción. La tercera noche no dormí. Me quedé sentado cerca del galpón, con una linterna apagada. El campo estaba en silencio. No se escuchaban grillos, no se escuchaba el viento. Sentía esa presión rara que te avisa que el lugar donde estás dejó de ser tuyo por un rato. Entonces, los animales se movieron. No corrieron, no hicieron ruido. Simplemente se levantaron todos al mismo tiempo y caminaron hacia el alambrado despacio, obedientes, como si algo que yo no pudiera ver estuviera ahí hablándoles. ¡Hey! Grité. Se detuvieron, pero no se dieron la vuelta. Seguían mirando hacia el monte. Fue ahí cuando lo sentí. No fue una presión grande, no algo violento, algo paciente, como si hubiera estado esperando el momento exacto en que yo entendiera. El aire se enfrió. Escuché un sonido bajo, casi un murmullo, como alguien cantando en voz muy baja. Uno de los terneros dio un paso adelante y desapareció. No se fue, no corrió, no fue arrastrado, simplemente dejó de estar. Los demás animales se quedaron quietos, no entraron en pánico. Eso fue lo peor. Era como si supieran que resistirse no servía. No mires, dijo una voz muy cerca de mi oído. No vi nada, pero sentí que algo se inclinaba hacia mí, observando cómo reaccionaba, como si yo también estuviera en una lista, solo que no era mi turno. A la mañana siguiente, el corral tenía menos animales, siempre los mismos tipos, nunca todos, como si alguien estuviera eligiendo. Mi padre dejó de hablar del tema. Empezó a encerrar todo más temprano, a rezar en silencio, a mirar el monte con bronca contenida. La última noche escuché el murmullo otra vez, más cerca, más claro. Todavía no, susurró, pero pronto. Desde entonces, ningún animal volvió a desaparecer.
El rancho sigue en pie, el monte también, pero cada tanto, al anochecer, los animales se quedan quietos de golpe, mirando todos hacia el mismo punto. Y yo entendí el mensaje. No vino por comida, no vino por necesidad. Algo vino al rancho para llevarse lo que puede y quedarse el tiempo suficiente hasta que tenga sentido llevarse algo más. Saludotes también para Pau, que ya vi que nos envió regalos. Muchas gracias, Pau. También saludos para Ana, que estoy viendo por aquí, que ya ingresó. Muchas gracias en serio por sus regalos. Les agradezco bastante a todos y cada uno de los que nos están acompañando. Y bueno, les voy a contar una historia que me enteré el día de hoy. Igualmente, Pau, excelente noche, muchas gracias por acompañarnos. Les voy a contar una experiencia que el día de hoy me comentaron. Esta experiencia es un poco extraña, y lo vamos a decir así, más que nada por la situación en la que estos eventos sucedieron, ¿no? Esta persona trabaja en un lugar, vamos a decir como si fuera un lugar de atención a personas en especial, ¿no? Esta persona es un hombre como tal. Menciona que tuvo una experiencia un poco curiosa con una señora. Él piensa que tal vez al final no es como si fuera una situación paranormal. Sin embargo, cree fielmente en que este tipo de temas o este tipo de eventos posiblemente no le pasen a cualquiera. Un día llega una señora y me la relató de la siguiente forma. Una persona de tez blanca, cabello pintado de rubio, el cabello era chino, una señora alta. Y entonces cuando llega esta persona, pues cuando acuden a estos lugares, o más que nada a este tipo de atención, es porque llevan algún tipo de equipo que al final de cuentas tiene alguna falla. Relata que la señora le dijo, oye, mira, sabes que pues hay una situación, ¿no? Me gustaría, me gustaría que checaras esta parte y que aparte de eso, que me dieras pues una garantía por la póliza y temas como esos. Este personaje nos hace referencia a que le pidió lo que sería el comprobante de compra y aparte de eso, pues el ticket, ¿no? Como tal. La señora llevaba todos los documentos en orden, pero algo muy curioso le pasó esa ocasión. Relata que mientras estaba checando el aparato que llevaba esta señora, empezó a sentir como una extrañeza, pero más que nada, algo que le generaba un dolor de cabeza. Este dolor de cabeza, por lo que me relataba él, era ocasionado de un momento a otro, y él me dice que el dolor inició en la parte de atrás, en lo que sería su nuca, y posteriormente mientras iba revisando como tal el aparato que estaban por cambiarle a la señora, se dio cuenta que de parte de su cuello, en la parte trasera, empezó a bajar un hormigueo. Este hormigueo me relata él que llegó al punto de pues llegar hasta la parte de sus dedos. Cuando se dio cuenta de esta situación, la señora, pues obviamente que estaba ahí frente a él, también se dio cuenta. Dice que la señora le preguntó que si estaba bien. Le dijo, joven, ¿se siente usted bien? ¿Tiene algún inconveniente, algún problema? Y entonces para esto el muchacho le dijo que no, que todo se encontraba bien. Después de esta situación, el muchacho dice que esto pasó. Le hicieron el cambio de su aparato, de lo que sería una situación que la señora llevaba. Le hicieron válida la garantía y todos esos temas. Se fue esta señora y dice él curiosamente que unos días después la empezó a ver recurrentemente, pero en la calle. Simplemente en la calle, o sea, él no la veía como tal en algún lugar en específico que la señora volviera a llegar a este lugar de atención a clientes o de atención a personas. No, 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 no. Dice él que era muy extraño, porque la señora pues ya es una señora de aproximadamente unos 45 o 50 años. Entonces que los lugares que él frecuentaba no deberían de ser frecuentados tal vez por ese tipo de personas. El muchacho que relata esta historia tiene 25 años. Él sale de antro, él sale con sus amigos, va a lugares, cosas y temas completamente distintos tal vez para los gustos de alguien de esa edad, por lo que nos relata, ¿no? Lo interesante de esta historia es que él relata que esta señora de un momento a otro aparecía en lugares. Él nos dice que
en uno de los restaurantes del centro donde él vive, llegó a estar con sus amigos. Estaban pasando un rato, se la estaban pasando bien y estaban conversando algunas situaciones. Después de estar platicando todo este tipo de temas, él relata específicamente que en este lugar se encuentran como unos barandales y está rodeado por lo que sería una, una hilera de libros, o sea, hay muchos libros alrededor. Entonces, en esa situación, dice este personaje que la señora de un momento apareció de una de estas puertas, porque ahí en el centro se encuentran estas sillas o mesas en donde pues las personas comen. Y la señora pasó. Dice él que no se vieron, más que nada porque la señora siguió caminando, completamente derecho. Después de esta situación, el muchacho relata que posteriormente, mientras él se encontraba en uno de los parques de su ciudad, nuevamente se encontró con esta señora. Aquí es en donde él me hace mención, dice, yo jamás había tenido una relación con esta persona. Jamás la había visto. La vi la primera vez el día que llegó con lo que sería su aparato para que se lo cambiáramos y de ahí en fuera jamás la volví a ver. Relata que ese día que se encontraba en el parque, pues al final de cuentas él estaba sentado, estaba pensando unas cosas porque tenía algunos inconvenientes familiares y de un momento a otro esta señora cruzó frente a él. Nuevamente, sin hablarle. Nada, 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 nada. Y menciona algo muy interesante o curioso. Él dice que esta persona, o más que nada esta señora, era como si no fuera vista por nadie más. O sea que era como si la persona no llamara la atención de la gente. Algo muy curioso porque él menciona que la señora siempre iba vestida de tonos muy llamativos, rojos, verdes, amarillos, azules eléctricos, temas como esos. Y por lo regular pues era notoria su presencia. Era una persona que vestía de este tipo de colores y aparte de eso situaciones de que no se vestía mal, o sea, por lo regular siempre andaba bien vestida la señora, ¿no? Otra de las situaciones es que él menciona eso, ¿no? O sea, el hecho de que la gente casi no la notara. Pero viene algo muy curioso. El muchacho relata que un día salió con unos amigos de madrugada. Y esto que me platica o esto que les estoy contando no ocurre en pocos días, o sea, ocurrió en bastantes días, ¿no? Y con esto me refiero a la temporalidad, no fue un tiempo corto. El muchacho dice que un día salió con sus amigos y que a la hora de estar con ellos se fueron de antro. Entonces, que el antro al que frecuentaron, o más que nada el lugar en el que frecuentaron, tiene una entradita y después de eso, pues ya está lo que sería la barra. Del lado derecho se encuentra una barra y después están las mesas que están como escalonadas, que sería como, pues sí, como escalonado, ¿no? Relata él que esa ocasión iba con unos amigos y con unas amigas. Entonces, en una de las partes del fondo donde se encuentran estas mesas escalonadas, existen unos baños. El muchacho estaba pasándola bien, y relata él que específicamente esa noche se encontró con algo muy curioso. Ya se encontraba, pues, emborrachado, lo podríamos decir así. Las bebidas que estaba tomando, pues, ya estaban bastante fuertes, ¿no? Entonces, a lo lejos se alcanza a ver esta figura muy llamativa para él, que va camino hacia los baños. Curiosamente ese día, la señora lo voltea a ver, pero de esas vistas o de esas miradas que invitan a las personas, o por lo menos era lo que él relata. Después de esta situación el muchacho dice, sabes que ya estuvo bien. Y me lo dijo así, dice, tal vez estaba yo envalentonado pues por las copas que me había echado, tal vez estaba yo envalentonado pues por el alcohol como tal, ¿no? O sea, al final de cuentas eso puede ser un factor muy, pues sí, ¿no? Muy determinante. El chico acude a lo que sería el baño y entonces se encuentra con la sorpresa de que la señora no se encontraba en el baño. Entonces se saca de onda. ¿Por qué? Porque dice él que los baños de este lugar se encuentran en lo que sería la parte del fondo y entonces existe el baño de hombres y el de mujeres, pero están juntos, uno frente al otro. Entonces tú entras por una puerta y entras por la otra. El chico pensando que ella se encontraba dentro del baño se queda esperándola ahí. Después de esta situación, él me platica que estuvo esperando un rato ahí, unos minutos. Sus amigos llegaron por él y le dijeron que qué era lo que había pasado, que si se sentía mal, temas como esos, que porque se había apartado. Le empiezan a echar carrilla como tal, y entonces el muchacho les cuenta lo que ya les estoy platicando.
¿saben qué? Hay una situación así, una señora que me ha aparecido muchas veces en distintos lugares, de hecho se acuerdan aquella vez así y así. Bueno, pues esa ocasión también me tocó verla, y ahorita la acabo de ver. Dice, esa señora yo la atendía ya en tal lugar. Resulta ser que la estuvieron esperando y no apareció. Ahora, el muchacho menciona, esto no era un fantasma. ¿Por qué? Porque pues obviamente le había atendido la póliza de seguro de este aparato electrónico que había llevado a, pues a hacer válida, ¿no? La garantía. Entonces, era una persona que todos sus compañeros habían visto en el trabajo. Y aparte de esto, era una persona que llevaba documentación, ¿no? Relata el muchacho que ese día no la volvió a ver, no la volvió a ver dentro de este bar, antro, llámale como quieras. Y después de esa situación, él y sus amigos salieron. Él relata que pide un Uber con sus amigos para que vayan dejando a cada persona, ¿no? Entonces pide el Uber, se sube con sus amigos y a la hora de subirse, relata ver a esta persona cómo se encontraba parada del otro lado de la calle, pero esta vez lo estaba viendo fijamente hacia él. Entonces, cuando esta persona le dice a sus amigos, oigan, ahí está la señora, y señala para esa parte, todos voltean y la ven. Por eso les digo, o sea, es una situación muy extraña. El muchacho relata que después de esto ya no la volvió a ver. Solo la vio esa última vez por esa ocasión. Pero aquí es en donde les digo, o sea, es una situación muy rara, muy curiosa, muy extraña. Pero aquí viene la contracara. El muchacho dice que durante todo este tiempo, lo que sí se le quedó de la primera ocasión que se vieron sería este hormigueo, el hormigueo que le había dado cuando atendió a la señora. El hormigueo que inició en la nuca y después llegó hasta la punta de los dedos de sus manos. El muchacho, después de esta situación, pues empezó a ir con lo que son estos fisioterapeutas, así me lo relataba. Dice que llegó un momento en el que le pidieron unas radiografías del cuello para saber si había algo mal completamente en su cuello, algo mal con las cervicales o algo así, porque eso había generado tal vez el adormecimiento de sus brazos. Le piden estas radiografías, las entrega, no hay nada. No había nada. Me dice así, que le dijeron que tenía la curvatura que debía de tener las cervicales en su cuello, que no había ninguna situación extraña y que pues lo que pueden hacer eran unas descargas musculares, tal vez por el estrés, tal vez por situaciones de ansiedad que él había tenido, pues tanto en su trabajo como en la vida en general. El muchacho relata que después de esta experiencia, él empezó a sentirse mal. Empezó a tener problemas para dormir, empezó a tener problemas de jaqueca y me mencionaba, yo había escuchado que la jaqueca pues era una situación completamente fuerte, ¿no? Cuando a mí me dio, dice el muchacho, que el hecho de solo salir de su casa a la luz le molestaba mucho. Empezó a comprar unas gafas oscuras para cubrirse de la luz y temas como estos, porque ya le molestaba bastante la luz del sol. Posteriormente a esto, el chico relata que empezó con una situación muy curiosa. Él empezó a devolver el estómago, así de buenas a primeras. Relata que en esta tienda departamental donde trabaja como tal, les dan una hora en específico para poder ingerir sus alimentos. En situaciones de minutos, el muchacho estaba comiendo y posteriormente empieza a devolver el estómago. Cuando devuelve el estómago el chico, se da cuenta que pues era una situación muy extraña. Y él me dice esto, o me dijo esto, y dice, yo pensé que tal vez la comida que me había preparado pues estaba mala. O sea, que era una situación de que la comida no estuviera bien hecha, ¿no? Aparte de eso, pues que tal vez ya estaba pasada. Después de esta situación se dio cuenta que las siguientes comidas, a pesar de ser compradas, empezaba a vomitarlas, las empezaba a devolver. Así fuera una torta, así fueran tacos, así fuera cualquier otro tipo, una ensalada, cualquier cosa, el muchacho no toleraba la comida. Esto ocasionó que el chico empezara a emplacar. Entonces, en una situación de extrañeza, uno de sus compañeros le empieza a preguntar que si todo se encontraba bien. Relata que este compañero de trabajo, dentro de este lugar hay muchas personas que pues así me lo dijo. Dice, si te pueden poner el pie, y me lo dijo con otras palabras, te lo van a poner. Dice, porque al final de cuentas a ellos les conviene generar más cosas ellos que tú generes tus cosas, ¿no? Entonces el muchacho que se le acerca era una de esas pocas personas que pues al final siempre estuvieron ahí,
se llevaban bien y tenían una amistad más o menos, ¿no? Le empieza a preguntar que, pues, qué estaba pasando, porque se daba cuenta que en este horario de comida, él dejó de comer. Entonces, después de eso, empezó a enflacar. El chico relata que fue al médico, y ahí le detectaron algo. Le dijeron que tenía una enfermedad en el estómago, que era una bacteria, que no lo dejaba comer. El muchacho relata estar devolviendo el estómago y aparte de eso tener problemas para ir al baño. Y con esa situación me refiero a que tenía suelto el estómago. Se estaba deshidratando para más no poder el muchacho. Hoy en día que lo vi, pues al final de cuentas es un muchacho que se encuentra bien físicamente, ¿no? Ahí le detectan esta bacteria y le dicen que esta bacteria pues tiene que ser tratada porque esta bacteria pues tiende a bajar mucho de peso a las personas. Esta enfermedad yo la conozco como, o por lo menos así me la dijeron, que es salmonelosis. Esta enfermedad te va carcomiendo poco a poco y no me refiero a tus órganos o temas como esos, sino en una situación de que no puedes comer, enflacas mucho y temas como esos, ¿no? El chico relata que se convirtió en una situación pues ya muy complicada, ¿no? Entonces, después de esto, el muchacho no le encontraba una explicación lógica. Él me dijo que los médicos le comentaron lo siguiente, que muchas veces las personas piensan que esto viene de la carne, pero que no, que este tipo de enfermedades también vienen mucho en vegetales, en verduras y temas como esos, porque como no son bien lavadas, pues ahí también viene la bacteria. El muchacho relata que después de esta experiencia con esta señora, y situaciones así, le comentó a su familia, porque su familia ya empezaba a preocuparse. Y él me dijo, mi mamá dice, un día se acercó a mí y me dijo, oye, ¿qué está pasando? O sea, cada día que te veo estás más flaco, cada día que te veo estás más amarillo, cada día que te veo estás más, pues más peor, ¿no? Más mal se podría decir, ¿no? De alguna forma. El chico relata que en su familia siempre había como que la creencia de que cuando estuvieras mal, pues te pasaron un huevo. Yo creo que esto es un tema muy sabido en México, ¿no? O en Hispanoamérica. Los huevos te ayudan mucho en esta parte de la limpieza. Y entonces, en esa situación, él relata que su mamá le pasó un huevo de gallina por todo el cuerpo, pero lo curioso es que cuando se lo pasó por esta parte de la nuca, la señora le dijo, ¿sabes qué? Si hay algo mal contigo. Y entonces extiende la mano su mamá y le enseña su brazo. Los vellitos de su brazo todos estaban completamente erizados. Él relata esta experiencia y dice que su mamá le dijo, ¿sabes qué? Tienes algo y tienes algo pues complicado. Dice, pero ahorita te lo quitamos. Ese huevo lo deposita en una bolsa y entonces agarra otro y nuevamente le dice, ¿sabes qué? Si tienes algo pesado. El muchacho se queda pues sorprendido, ¿no? Porque al final de cuentas él dice de esta forma, dice, yo no tengo a alguien con quien me lleve de esa forma tan mal como para que me pueda hacer eso. O hasta ese momento lo pensaba. Relata el muchacho que después de esta situación, su mamá lo limpió 3 veces con huevo y le puso una ramita de ruda detrás de la oreja. Posteriormente a esta situación, relata el muchacho que su mamá abrió cada uno de los huevos. Yo aquí, en lo personal, como le estaba platicando a él, le digo, tal vez yo no los hubiera abierto, yo en lo personal. Porque si te están limpiando, cuando tú abres estos huevos y los sacas, depositas nuevamente esta energía ante la libertad. Porque todo aquello que absorbe el cascarón del huevo, si tú lo rompes, lo sacas como tal. El muchacho relata la siguiente historia. Dice que llegó el momento en el que su mamá abrió los huevos para hacer una pequeña lectura de lo que sería este blanquillo o este huevo, y que las yemas de los tres, pero una en específico, que era la primera, estaba completamente extraña, porque la yema estaba como si estuviera partida en dos. Cuando su mamá sacó el huevo en el vaso de agua transparente, dice que así como cayó, la yema se partió en dos. Una se fue para abajo y la otra se fue para arriba. Y dentro de este vaso de cristal el muchacho relataba que había muchísimas burbujitas entre una yema y otra y que cada burbujita tenía una estela que bajaba hasta donde se encontraba la yema que estaba en el fondo. Después de esta, las otras yemas, todas en el fondo. Muchas burbujas alrededor. El muchacho relata que le contó a su mamá lo que había sucedido con aquella señora
Y esta señora le dijo lo siguiente, bueno, su mamá como tal, le dijo que hay personas que tienen la vista tan fuerte, pero tan fuerte, que te hacen daño solo con verte. Pero lo curioso no es eso, chicos. Lo curioso, como yo le decía, es, ¿y por qué se siguió apareciendo? ¿Por qué te siguió? ¿Por qué esa última vez que estabas ahí con tus amigos en el bar, en el antro? ¿Por qué te vio precisamente cuando te ibas? ¿Por qué no la viste en el baño, no? O sea, este tipo de preguntas son situaciones que yo se las hacía a él, ¿no? Su mamá dice que es eso como tal, que es una situación en donde hay personas que de hecho le contó una historia, que hay personas que tienen la vista tan pesada que cuando llegan a ver a los bebés o cuando llegan a ver a pequeños o seres humanos pequeños, los tienen que cachetear o los tienen que escupir, según, porque si no, estos pequeños revientan. Yo no había escuchado ese tipo de temas, pero la señora cuenta que esta es una situación que ella ha escuchado mucho de su familia, de su papá, de su mamá, de tíos, ¿no? Que tienen la mirada tan pesada que cuando llega el momento de que ven a alguien les hacen un daño. El muchacho relata, como les digo, que pues hoy por hoy me estaba platicando que ya no se le duermen los brazos, ya no tiene una situación extraña, pero jamás ha vuelto a ver a esta señora. Jamás la volvió a ver. Por eso les digo que tal vez él no la cataloga dentro de una situación paranormal, porque no sucedió nada paranormal. No escuchó nada, no vio nada, no sintió nada más que el hormigueo en su cabeza, en la nuca, y posteriormente a esto, la situación de que se le dormían los brazos. Era algo muy extraño, la verdad sí, pero por eso es que él no lo cataloga de una situación paranormal. Ahí es en donde termina su historia. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Viri, también a Paulina Lisette, también a Marisain, a Adri y a todos los demás que nos hacen sus donaciones. ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Habían escuchado ese tipo de temas que tienen que ver con las miradas pesadas? Yo había escuchado que hay gente que tiene mirada pesada y ese tipo de cosas tienen que ver con que te despiertan, ¿no? O sea, tú estás durmiendo y se te queda viendo alguien y despiertas, ¿no? Dice por aquí el buen Dasos, mi abuela lo hizo toda su vida. La gente la buscaba mucho. Me imagino que en situaciones de limpieza, ¿no? O sea, en esa situación. Y mi abuela los partía y los ponía en frascos con agua. Si es lo que les digo, ¿no? O sea, saludos para Nelly que también ya está aquí con nosotros. Bienvenida Nelly y bienvenidos a todos los que nos ayudan. También saludos a Betty que dice mi hermana casi trascendía por un mal de ojo. Fíjense, es lo que les digo. O sea, el muchacho me relató que esto le duró aproximadamente 4 meses. O sea, el hecho de que se encontrara mal, de que se le durmieran los brazos, el dolor de cabeza, la jaqueca, todo este tipo de temas, ¿no? Su limpieza con huevo y oraciones. Por eso se acostumbra en ponerles a los bebés ojito de venado y algún listón rojo amarrado a la C. Esa no me la sabía. Dice, ya ando desde hace rato nada más que mi internet está fallando y me saca. Dice, salgan de toda brujería, eso les jode la vida. Pues sí, la cintura. Ah, fíjense, los amarran un listón rojo amarrado a la cintura. Fíjense, qué interesante. Saludos a todos desde la Sociedad del Fuego, nos dice por aquí. Bienvenido. Un saludote y un abrazo, gracias por acompañarnos. Pero ¿cómo ven esta historia? O sea, sí se me hace algo sorprendente, la verdad. No solo se escucha, sino que una de mis hermanas les daba aire cada que salía. Ah, hijo, ¿eso cómo está? Eso sí no me lo sabía. ¿Saben qué nos pasó en una ocasión? No sé si se acuerden, que en una ocasión estábamos en un cementerio y estábamos buscando un nombre y creo que sí lo encontramos, ¿no? Estábamos con el Spirit Box preguntando nombres y temas como esos y déjenme decirles que después de ese día tuve que llegar a que me limpiaran porque, ¿qué creen? Se me empezaron a poner los ojos bien rojos y no por una situación X, sino porque esa forma se me puso rojo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo?
Dice por aquí. No nos deja escuchar las historias. Un mal aire, sí, justamente, o sea, ese día sí yo creo que me dio un mal aire, pero bueno. Ahora, después de esto que acabamos de trabajar, de contar, vamos a contar otra experiencia que hice por aquí. Dice, soy trabajador social en una institución de gobierno. Realizo visitas a las familias que reciben reportes de riñas y el último que recibí me dejó muy confundido. Fue algo muy extraño. La casa era muy humilde, apenas si se sostenía. Estaba en medio de un baldío. El reporte lo realizó una mujer. No proporcionó su nombre o algún otro dato adicional, solo el domicilio. Su queja no decía mucho. Prácticamente era una solicitud de ayuda. Toqué la puerta de lámina y salieron un hombre y una mujer. Eran jóvenes, un par de jóvenes muy asustados. Lo noté inmediatamente por su expresión. Les expliqué sobre el reporte y entré a su vivienda. Cuando comencé a realizarles la entrevista, estaba muy nervioso. No dejaban de mirar a su hija Melissa. Me dijeron que tenía 11 años. Ella por su parte estaba muy tranquila, muy serena. Su mirada reflejaba una madurez poco común en los niños de su edad. No encontré ningún indicio de maltrato físico o emocional en ella. Al contrario, parecía que los padres eran los que sufrían. Al realizar la entrevista a uno de los vecinos, me dijo que en las madrugadas se escuchaban gritos dentro de la casita. Eran de una voz fuerte, ronca, como de un anciano. Lo extraño, me dijo que era que ellos habían visto a la pareja joven afuera de la casa, asustados, mientras la voz del anciano se escuchaba dentro. Una niña pequeña se acercó y le dijo al entrevistado que me contara lo que ella había visto. Le dije que podía decírmelo directamente. Me contó que había visto a Melissa en las madrugadas trepar bardas muy altas, con la boca llena de líquido hemático, que la había visto comer gatos, que ella es la que grita por las noches. No sé realmente qué suceda con esas personas. Al intentar profundizar en la investigación, me topo con la sorpresa de que ya no viven en ese lugar. Nadie los vio salir. Únicamente encontraron debajo de una de las camas los restos de algunos gatos en pedazos. Híjole, no, pues ese tipo de experiencias también son complicadas, ¿no? Son complicadas porque, pues al final de cuentas, las personas, ¿a qué le tienen más miedo? ¿A las situaciones paranormales o a una persona que padece de sus facultades mentales? O sea, ¿qué les da más miedo? Que se enfrenten ustedes a una persona que padece de sus facultades mentales, lo que coloquialmente llamamos locos, o que de algún momento a otro también se enfrenten a la Llorona, ¿no? O sea, tal vez es algo descabellado lo que les estoy preguntando, pero pues es una pregunta muy interesante. Tal vez la pequeñita sí sufría de algún tipo de posesión, alguna situación así, pero eso no lo podremos saber, ¿no? Dicen por aquí. A las personas mal de sus facultades mentales, dice Fer, los dos, viridian a un loco que padezca de sus facultades, no lo sabría manejar, a un loco. Un trompo con la chillona, nos dice el Dazus. ¿Se acuerdan de esa historia que nos contaban hace mucho tiempo? De Don Edmundo, que es una persona que terminó mal porque vio pasar a la Llorona como a unos 2 metros de donde él se encontraba. Bueno, esa historia es muy interesante porque el señor pues cuenta que se encontraba retrancado en una media barda de hace muchos años, todavía media barda de adobe. ¿Quieren escuchar esa historia? Porque esa historia también, esa me la contaron como esta que les acabo de platicar igual, personalmente. Si quieren escucharla, coméntenme por ahí. Es una experiencia también muy interesante, ¿no? Eh, entonces, ¿qué dicen? ¿Locos
Yo creo que sí, yo también fíjense que es complicado, ¿no? Porque uno a veces trata de prever las situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Tú vas por la calle y de pronto se te acerca una jauría de perros y dices, ah, hijo, pues agarra una piedra o un palo, ¿no? Pero con una persona que padece de sus facultades mentales, no sabes si te va a morder, si te va a rasguñar, si te va a patear, no sabes. O sea, es una situación muy increíble, ¿no? Sé por aquí. Es por eso que digo que los dos, porque te imaginas quedar loco por un espíritu, o sea, por un susto. Qué, qué buena experiencia me acabas de hacer recordar, Fer. Aquí donde yo vivo había un personaje que era muy conocido y se contaba una leyenda alrededor de este personaje. Ahorita se las voy a platicar. Con el payaso de la Toledo que se pelea con brujas y nahuales. Ay, ese payaso de la Toledo. El buen Dazos también ve unos youtubers que yo veo, creo que sí, son los del Team Costeño, que son de aquí de Veracruz. La verdad es que yo me divierto mucho con sus videos y también me gustan mucho. No hago apología tal vez como ustedes piensan, pero sí disfruto mucho del contenido de ellos. Muchacho que hacía foco. La neta, a mí me asustó feo. Sí, sí. Fíjense que los cricosos como tal, o bueno, si te refieres a ese tipo de temas, también unos pensarían, ¿no? En esas situaciones. Es complicado para ellos también, en su alucín y todo este tipo de temas, ¿no? Un muchacho, sí, efectivamente, de acuerdo, hay personas que pueden quedar mal debido a experiencias de esas, sí, claro que sí. O el Munra, cierto. Sí, los cricosos. Sí, es que sí, realmente esos muchachos. Yo donde vivía antes también era un barrio, o sea, era barrio, feo. Y tuve muchos conocidos de esos temas y la verdad es que sí, a veces te sacan de onda, ¿no? Bueno, la historia que les voy a contar es de Don Edmundo. Esta historia ya tiene bastantes años, ha de tener aproximadamente como unos 40 años. Él relataba a Don Edmundo que en ese tiempo cuando se hizo de su pareja y todos estos temas, él decía que vivían en una casita de hace mucho tiempo porque son de comunidad, vivían en una casita de adobe. El baño lo tenían en la parte de afuera de la casa. Entonces, en esa situación, pues, tenía que cruzar lo que sería parte de sus terrenos de labor para poder llegar al baño, porque se encontraba un pequeño pedazo de terreno de labor frente a su casa. Esa noche, don Edmundo relataba que su esposa le dijo lo siguiente: Oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir al baño. Ellos, como tenían letrina en la parte de afuera, pues lo que hicieron fue salir. A la hora de salir, dice él que su esposa ingresó al baño y de pronto el señor se retranca en esa media barda que se encontraba delimitando su predio. Relata que llegó el momento en el que empezó a escuchar el lamento, el tan conocido lamento de la Llorona. Después de eso, don Edmundo estaba de espaldas y a la hora de voltear hacia donde estaba el camino que lindaba con su barda, puede observar la figura de una mujer flotando, casi traslúcida, completamente blanca, y que va así, sin más, deslizándose por encima del suelo. Don Edmundo relata que después de esa situación, a la hora de estar presenciando eso, como él se encontraba retrancado de una forma así en la barda de esta casa, lo que sucedió fue que su brazo se empezó a encoger un poco más. Y después de eso, una de sus piernas también, la rodilla, empezó a encogerse. Y con encogerse me refiero a doblarse. Don Edmundo hoy en día se encuentra así. A Don Edmundo yo lo conozco. Es una persona que tú lo ves y su pierna no se estira, su brazo se quedó así. Él dice que su brazo se le quedó tullido, que es un término que se utiliza mucho por acá, ¿no? También. Pero Don Edmundo, como les digo, cuenta esa experiencia. Su esposa relata la parte de la suya. Ella está dentro del baño y entonces empieza a escuchar lo que sería el llanto pues de la tan conocida Llorona. Y él relata, o ella relata, que es un llanto de una mujer que se escucha completamente lastimero a lo lejos y que cuando se escucha cerca, pues es cuando está lejos, ¿no? Pero bueno, la señora se encontraba dentro de la letrina cuando escucha el lamento de donde esta situación empieza a surgir. Relata ella que el cuerpo se le erizó, en ese momento se le cortó todo, todo lo que pudo haber sentido se le cortó.
Ella relata que le estuvo gritando a don Edmundo, Edmundo, ¿escuchas? Edmundo, ¿estás escuchando? Y don Edmundo relata que él nunca pudo escuchar a su esposa, sino que lo único que él podía escuchar o lo único que estaba captando era este lamento. Y aparte de eso, cuando voltea, observa la figura. Cuando su esposa sale, se encuentra con esta imagen. Don Edmundo retrancado con su brazo así y una pierna completamente doblada, casi llegando a lo que sería la altura de su cadera. En esa situación, su esposa le dice, ¿estás bien? Y don Edmundo no puede hablar. Relata a su esposa que lo tuvo que jalar porque él no reaccionaba. Y con jalar no me refiero nada más a darle uno o dos jaloncitos para que él reaccionara. No, lo tuvo que jalar para llevárselo dentro de su casa. Y cuando llegaron a su casa, ella relata que prendió su anafre. Son personas de comunidad al final de cuentas, ¿no? Pero relata que prendió un anafre y entonces lo acercó a ese lugar. Y lo estuvo sobando de su espalda, le estuvo ungiendo algunas hierbas que ella tenía en casa y temas como esos. Pero don Edmundo nunca pudo quedar bien. Hasta el día de hoy, si no estoy mal, porque ya tiene años que no lo veo, don Edmundo sigue así. Entonces es una situación muy interesante, ¿no? Hay personas que hablan de este tema como si fueran los aigres, no aires, no, aigres con G, ¿no? Ese tipo de cosas también son muy fuertes. ¿De dónde es el live? ¿De qué país? Perdón. Somos de aquí, de México. De México somos. Dice por aquí Fer. ¿Ves? Los espíritus también afectan a uno. ¡Qué horror! Pobre Don, le estaba dando la tullición. Sí. En mi primer embarazo a los 3 meses hasta los 9 se me subía el trascendido y me asustaba bien feo. Qué horror, dice por aquí Claudia. Cuando se tenía el baño afuera de la habitación, saliendo al patio. Sí, a mí me tocó en alguna ocasión. Yo cuando tendría aproximadamente como 4 o 5 años, estuvimos viviendo en un lugar en donde el patio estaba grande y para ir a los baños eran como unos, ¿qué serán? Yo creo que como unos 50 metros. Como treinta metritos. Y salir en las noches, híjole. Yo me aguantaba para salir. Todavía me acuerdo a la perfección, ¿no? Dice por aquí Viridiana, todo mi embarazo fue horrible. Gracias a Jorge Ceballos, también a Viri Herrera y a todos los que nos envían sus regalos. Muchas gracias. Bienvenidos sean a Biografía del Misterio. Y también pues un saludo y un abrazo para todos. ¿Quieren escuchar otra leyenda? Vamos a seguir contando estas historias. Ah, no, espérense. Ya me acordé de lo que les iba a platicar. Donde yo vivo, ¿se acuerdan de los en vivos que he hecho en el cementerio? Que hay un cementerio por donde hemos pasado como unas 2 o 3 veces. Bueno, este cementerio, ahí de donde yo soy, es el cementerio municipal. No es exageradamente grande. Pero justo al lado del cementerio donde termina esta construcción, porque también es un lugar muy antiguo, al lado se encuentra una puertita. En esta puertita vivió un personaje. Este personaje, todo el mundo lo conocía porque pues era un personaje muy curioso. Estaba gordito, era una persona que parecía estar en situación de calle, pero no lo era, o sea, no estaba en situación de calle. Una persona que tenía casa, familia y temas como esos, ¿no? Sin embargo, siempre era ese tipo de cosas, ¿no? Lo tachaban mucho por eso. Entonces, de un día a otro, yo recuerdo que la primera vez que lo conocí, y lo conocí más o menos, lo conocí sentado, era una persona muy gordita, y era muy curioso porque cuando yo pasaba por ahí, se le veía parte de su estómago, de su panza, salirse de su playera. Era muy curioso. Pero siempre fue una persona que pues te saludaba y temas como eso. Dice por aquí, Andy. Yo me retiro, me toca madrugar, salgo de viaje. Que tengan una excelente noche. No te preocupes, Andy, muchas gracias. Cuídate mucho, un abrazote, Andy, que te vaya súper bien en tu viaje. Y nos estamos viendo el día de mañana. Gracias y un abrazote para nuestra moderadora que nos acompañó el día de hoy. Gracias por los regalos, Andy, en serio. Muchas gracias por los regalos. Que pases una excelente noche. Bueno, el tema es el siguiente. Este personaje, después de un tiempo, cuando yo empecé a cumplir, cuando yo tendría como unos 12 años, unos 12, 13 años, salía con muchos amigos a la bicicleta
Entonces lo que nosotros hacíamos pues era tomar nuestras bicis y fuga, nos íbamos para cualquier lado, ¿no? Pasábamos justamente por esta zona. Yo me acuerdo que en ese tiempo el cementerio tenía una entrada por la parte de arriba y salías por la puerta principal. Tiene tres puertas principales. Y luego llegabas a donde se encontraba la casa del señor. Como el señor era muy conocido, nosotros teníamos pues algunos amigos ya grandes y temas como esos. Y en una ocasión que salimos bueno, que salí con estos amigos a la bicicleta y temas así, recuerdo que empezaron a contar historias unas personas ya mayores. Y ahí fue donde me enteré de algo completamente extraño. Yo dejé de ver al señor, déjenme decirles que dejé de ver a este personaje. Después de esto que me platicaron porque ellos decían que el señor se animó a ponerse las chinguiñas de los perros. Entonces, que tomó unos perritos de los que vivían en el cementerio y que entonces les empezó a tallar los ojos y que se los puso en la parte de sus ojos, ¿no? O sea, toda esta chinguiña, esta lagaña que le salen a los perros, se los puso ahí. Después de esta situación lo dejé de ver como unos 3 o 4 años. Ya estaba adolescente. Ya estaba yo en la preparatoria, si no estoy mal. En ese tiempo pues yo ya andaba en carro. Y recuerdo que después de esa situación me lo topaba yo por ahí al señor. Y ya estaba mal. Decía que veía cosas. El señor siempre, como les digo, o sea, una persona completamente de esas que te encuentras en la calle y vaya, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No había ningún tema con eso. Pero después de esta situación que me contaron, cuando me lo volví a encontrar, ahora sí, ya se encontraba en situación de calle el señor. Seguía teniendo la misma casa, pero su familia lo abandonó. Sus hijos no se sabe dónde están. Y la situación es que el señor, pues, ya veía cosas. Tú pasas y ojalá que en estos días pueda tomar una fotografía y espero que siga porque ya tiene tiempo que no paso por ahí. Había una banquita que sería como un pedazo de cemento, como un poste de cemento y lo pusieron como banca. Y el señor siempre se sentaba ahí en ese lugar. Y entonces tú pasabas y el señor te decía, hey, traes algo, traes algo ahí colgando y tú pues te quedas así, ¿no? Y volteas y ves, sí, ahí traes el trascendido. Y te empezaba a decir cosas así. Todavía me acuerdo, o sea, yo la verdad nunca me animaría a ponerme algo así en los ojos y no por el tema de lo paranormal, más que nada yo creo que por el tema de salubridad, porque es una situación compleja. El señor trascendió hace aproximadamente como unos, pues yo tengo 28, entonces ha de haber trascendido yo creo que hace como hace unos 8 años. Yo tendría como unos 20 cuando el señor trascendió, ¿no? Pero sí, curiosamente decían eso. Cuando yo tendría como unos 12, lo veíamos y pasábamos y siempre nos gritaba, chamacos! Y cosas como esas, ¿no? Y después de esa situación lo dejamos de ver un ratote. Ya cuando yo iba en la preparatoria, tendría como unos 16, 17 años, lo vi y ya estaba muy mal. Y ya andaba hablando solo en las calles y temas como esos. Andaba caminando por las calles y andaba descalzo. O sea, ya se veía mal, pero andaba hablando cosas. Y parecía que hablaba y que le respondían, que era lo interesante, ¿no? Pero sí era muy curioso este personaje. Bueno, esa es la leyenda que se contan. Hoy el día, como les digo, pues me enteré después que el señor había trascendido. No supe qué ocurrió con su familia. Yo sabía que tenía familia. No sé si realmente tenía familia. Siempre lo vimos solo, siempre lo vimos estando en algún lugar sentado o caminando por las calles, temas como esos. Ya después cuando se hablaba de esta situación de las lagañas de los perros que se había puesto en los ojos, ya andaba muy mal, descalzo y temas así. O sea, ya estaba fuerte la situación. Dice por aquí. Ángeles va con G, si no estoy mal. Dice, la Biblia habla de los ángeles caídos, así que solo nos estamos. Esos padres terminan muy mal porque fueron muy malos. Ni yo, dice por aquí Viridiana. Sí, no, pues es que ponerse las lagañas de los perros es, como les digo, o sea, es una situación de salubridad. A mí sí me da curiosidad saber si se ve algo. Hola, buenas noches, nos dice María. Saludos María, que tengas una excelente noche. Bienvenida, también dice por aquí Adri.
Sí, chicos, la verdad es que sí hay muchas situaciones. Buena noche, Andy. Ah, se estaban despidiendo. Tremenda infección, sí, tremenda infección, la verdad. Vamos a contar esta historia que dice, ¿sabías que en muchos pueblos de México nadie se atreve a cruzar un maizal de noche, aunque escuche llorar a un bebé? ¿Ustedes se meterían a un maizal? Para los que conocen el estado de Veracruz, saben que es el ingenio. Y aparte de eso, saben que hay muchas veces en esta parte del ingenio hay mucha caña de azúcar. Yo cuando estaba más joven iba mucho a estos lugares y íbamos a hacer muchas cosas en la selva al final de cuentas, ¿no? Bueno, temas como esos, ¿no? Pero pasadas por los cañales, híjole, aparte de que había que cuidarse de las serpientes, víboras y temas como esos, híjole, sí daba miedo. Pero sí, bueno, esta leyenda va así. La primera vez que escuché esta historia, pensé lo mismo que todos. Son cuentos para asustar, leyendas que se repiten para que los chicos no salgan solos, para ponerle nombre al miedo, hasta que entendí que las leyendas no nacen de la nada, nacen de algo que alguien vio y no pudo explicar. Los maizales, cuando el viento deja de moverse y el silencio se vuelve pesado, dicen que aparecen mujeres que no caminan, se deslizan, no tocan el suelo, y si las ves de espaldas, parecen madres arrullando a un bebé envueltas en un rebozo viejo, cantando bajito. El problema es cuando te acercas, porque eso que cargan no siempre es suyo. Cuentan que las brujas no hurtan bebés por crueldad, sino por necesidad, que algo les fue quitado hace mucho tiempo, y desde entonces buscan reemplazarlo. Y lo más aterrador no es que se lleven al bebé, es que el bebé no llora. En la imagen, esa que nadie quiere mirar mucho tiempo, se ve una figura azulada, casi transparente, sosteniendo un bebé contra el pecho. El maíz alrededor está seco, como si la vida se hubiera retirado de ese lugar. Y si prestas atención, vas a notar algo peor. El bebé no se está resistiendo. Porque las brujas no engañan al niño, engañan a la madre. Dicen que antes de despertar, susurran en la cabeza de quien duerme. Solo un ratito. Está más seguro conmigo. Y ahí está la parte que incomoda, la que nadie quiere admitir. Porque todos alguna vez sentimos miedo de no ser suficientes, de no proteger lo suficiente, de fallar, y eso ellas lo saben. Al amanecer, cuando alguien entra al maizal buscando huellas, no encuentra nada, solo el silencio y una sensación horrible, difícil de explicar, como si alguien hubiera pasado por ahí y se hubiera llevado algo más que un bebé. Si alguna vez caminas cerca de un maizal y escuchas un llanto suave, lejano, no respondas, no te acerques, no intentes ser valiente, porque hay cosas que no vienen a pedir ayuda, vienen a recordarte que incluso el amor más grande puede ser usado en tu contra. Bueno, entonces, ¿sí se meterían o no? A ver, vamos a ver por aquí qué dicen los comentarios. Dicen, no hombre, no, pues no, yo tampoco, sí nos hemos metido. ¿Cómo es así, Adri? ¿Cómo que se han metido? En Catemaco, nos dice Viridiana. Catemaco, lugar de misticismo, muchachos. Dice, uy, sí habré andado en los mares. Pero tú andas en otras situaciones, mi buen Dazus. Aquí en Perú hay los mimos, mitos. Prohibido de los maizales y los llantos de bebé son del diablo. Fíjate qué interesante para que nos está comentando Sharit. En Perú los mimos mitos. Jamás había escuchado de eso. Pero muchas gracias. Si eres nueva, bienvenida Sharit aquí a Biografía del Misterio. Yo para nada salgo de noche. Es cuando salen los seres oscuros. Híjole, pues es que sí, no, o sea, esa es la creencia. Dice, mi abuelito me asustaba cuando nos obligaba a entrar porque habían arañas muy grandes y fue así.
Fíjense que en una exploración que nosotros tuvimos, que ya les platiqué, eh, cuando íbamos saliendo de este lugar, de la barranca, nos topamos con un grupo de personas que estaban haciendo qué cosas, quién sabe, pero tuvimos que darle la vuelta por unos lugares que eran tierras de labor. Entonces cuando iba pasando sentía las arañas aquí en la cara, como me caminaban así, lo único que hacía era pegarles con la mano y quitármelas porque, vaya, o sea, era una situación que se notaba, ¿no? Se traía yo arañas caminando en la cara, en los brazos, pero pues es que de noche uno está expuesto a ese tipo de temas. Y más cuando son alguien más y vas por los elotes. La robación de elotes. ¿Quién no hizo la robación de elotes, eh? Díganme, de joven, ¿quién no la hizo? Yo también la hice. Bienvenida, saludos hasta Perú. Era demasiado divertido. Veracruz es un estado muy místico por tanta energía negativa que se mueve por ahí. Pues no solo negativa, sino también positiva. Pero sí, en efecto, Veracruz es uno de los lugares más conocidos a nivel mundial, al igual que Yucatán. Es toda esta parte que tiene mucho misticismo, mucha historia prehispánica y temas como esos también es muy conocida. Pero sí, Veracruz, vaya, lugar de misterio. Si por aquí Luca nunca lo hice, pero hubiera estado. Sí, era una adrenalina, muchachos. Les voy a contar. Yo, como les digo, o sea, en las noches, la neta, chicos, o sea, aunque quiera ser más paranormal y temas como esos, pues es más como de amigos, ¿no? O sea, es más una situación de que no la pasamos aquí compartiendo temas y eso, ¿no? Les voy a contar una experiencia. Hace mucho tiempo me invitaron a un municipio de Puebla que se llama San Francisco Ixtacamastitla. Yo tendría aproximadamente como unos 12 años. En ese tiempo, pues las cosas eran muy distintas, muchachos, muy distintas. Y tomábamos una combi, un amigo y yo, nos íbamos en la combi, mi mamá me dejaba ir con este amigo. Llegamos allá a San Francisco y nos la pasábamos mucho tiempo por allá. Nos íbamos un fin de semana, en vacaciones nos íbamos, no sé, 7 días, temas como esos. Allá mi amigo tenía unos parientes, ¿no? Sus abuelos, por parte creo que de su papá, y unos primos. Y recuerdo que nosotros íbamos y pues estábamos chamacos. Salíamos a caminar por las vacas y temas como esos. O sea, nos la pasábamos muy bien, la verdad. Y un día su primo, ya mucho más grande que nosotros, nos llevaba yo creo que como unos 10 años, pero ya estaba grande, que nos dice, oigan, tales, no quieren ir por miel. Y nosotros, ¿cómo por miel? No, pues es que, ¿sabes qué? Pues es que hay miel, había unas peñas por allá. Resulta ser que tenía ubicado un lugar donde había miel, como tal estaban las abejas. Luego que llegamos a ese lugar, todo el tema, y le empezó a prender como fuego a unas ramas que hacían mucho humo. Y entonces acercaba las ramas para que se pues dispersaran las abejas. Puta, nos pusieron una corretiza, muchachos. Nos pusieron una corretiza. Recuerdo que íbamos caminando entre. Era la peña como tal, hagan de cuenta que se encontraba la peña así. Y después iba como una bajada así, o sea, en pendiente. Y en la parte de hasta abajo había lo que era un lindero de puro maguey de una casa o de un ranchillo. No, o sea, pues si te caías y rodabas hasta allá, pelas, ¿no? O sea, era una situación muy curiosa, ¿no? Dice, si el llanto de un bebé es de un bebé es de un ser demoníaco. Hay una situación con la demonología que nos habla de ese tema, que el ser humano, por ejemplo, cuando llega a tener experiencias con seres demoníacos o con seres de calibres bajos, y estos se manifiestan porque son los reyes del engaño, o así se les conoce, ¿no? No a todos en específico, pero sí en su mayoría se les conoce como los reyes del engaño, o los maestros del engaño. Esto genera que cuando tú veas a un pequeño, cuando veas a una mujer, cualquier ser humano podría decir, ah, pues tal vez no me va a hacer daño, por el simple hecho de la figura, ¿no? Porque no representaría que una persona común y corriente como estas, pues te quisiera hacer algún daño. Por eso es que cuando escuchas a algún niño o cuando escuchas a una mujer o ves una mujer o se manifiestan de esa forma, es porque quieren hacer que tú percibas eso. Pero cuando ya estás cerca de ellos, es cuando demuestran o materializan su verdadera forma, su verdadero habla, su verdadera situación. Es muy interesante eso de la demonología, ¿no? Oaxaca, ni se diga. Sí, justamente. Muchas gracias a Luca por el regalo, ¿eh?
Yo tampoco, dice Frutita. Frutita creo que es de por allá de Veracruz, si no estoy mal. Hola, buenas noches, nos dice Tony. Saludos, Tony. Saludos también para Voces de Vida, mi buen César. Un abrazote, César. Sé por aquí de nada. Bueno, muchachos, vamos con otra historia. En lo que seguimos comentando algunas cosas, ya saben que estos en vivos pues son así como para pasarnos la relax, como para platicar, ¿no? Los en vivos de la noche, recuérdenlo, porque los en vivos de la mañana sí son pura y netamente paranormales. O sea, si hablamos de temas paranormales, aquí también hablamos de temas paranormales en la noche, pero pues nos la pasamos más relax, más entre amigos, platicamos y esas cosas, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a pasar con la siguiente historia que dice... Ya me está doliendo mucho el cuello, chicos. Creo que ya lo voy a terminar en un ratito. Dice por aquí Fer, ya me voy. Sí, Fer, que tengas una excelente noche, descansa, nos estamos viendo el día de mañana si es que ingresas con nosotros a otra vez aquí a la página de biografía del misterio. Gracias a José Luis, muchas gracias, un abrazote José Luis. Dice por aquí esta historia. Dicen que los animales sienten lo que viene y que algunos nacen para proteger, aunque solo les cueste un rato. Esto me pasó hace 5 años, cuando vivía sola con mis niños y con mi gatita. Esto me pasó así. Ella era muy tranquila, demasiado. Nunca rompía nada, nunca maullaba, solo observaba. Yo trabajaba mucho y esa noche dejé a mis hijos en casa de mi mamá. Mi gatita se quedó sola en la casa. Regresé de madrugada, agotada. Cerré la puerta con candado. Antes de acostarme la saludé. Ella se acercó como siempre. Me dio la bienvenida. Nada parecía fuera de lugar. Me acosté y en cuestión de segundos me quedé dormida. Entonces lo vi. Entre el sueño y algo que no era sueño, me vi a mí misma acostada en la cama. Vi la habitación, vi a mi gatita y vi a un hombre vestido de negro, con sombrero, intentando entrar a mi casa. No caminaba, se deslizaba. De pronto, lo sentí encima de mí. Su peso me aplastaba el pecho. No podía moverme ni gritar. El hombre empujaba como si quisiera meterse dentro de mí. Fue entonces cuando mi gatita lo vio. Se le lanzó encima sin miedo, arañó, mordió y luchó. Sentí como el peso se levantaba de mi pecho de golpe. El aire volvió a mis pulmones. El hombre retrocedió. No gritó, no habló, solo se deslizó, como una sombra empujada por la luz. Mi gatita cayó sobre mí, la sentí temblar, sus uñas se clavaron en mi hombro mientras se aferraba, como si supiera que si me soltaba, él volvería. Y entonces desperté. Estaba sola en la habitación, oscura, silenciosa. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolía. Me senté de inmediato y la busqué con la mirada. Michi, susurré. Nada. Pensé que había sido una pesadilla, pero al estirarme sentí el ardor. Justo donde en el sueño ella se había apoyado, había un rasguño fresco. Ardía, era real. Lo busqué por toda la casa. La llamé, revisé cada rincón. La puerta seguía cerrada con candado. Las ventanas intactas. Mi gatita nunca volvió. Nadie la vio salir, nadie la encontró, simplemente desapareció. Desde entonces, cada vez que recuerdo esa noche pienso lo mismo. Ella vio algo que yo no podía ver, y cuando llegó el momento, eligió pelear por mí. Sé que mi gata me protegió, dio su vida por mí. La extraño mucho. Híjole, qué triste. Qué triste porque dentro de muchas ideologías, los gatos, tienden a ser seres que mueven mucha energía, muchísima energía.
De hecho, por eso siempre están como que... Dice por aquí Frutita, odio a los gatos. ¿Cómo crees, Frutita? Bueno, pero los gatos son unos de los entes que tienen, uno de los seres vivos que tienen más energía a nivel mundial. Pueden mover y materializar muchas cosas y también sirven de protectores de una forma muy fuerte. Por eso es que hay mucho misticismo también en situaciones de Egipto y temas como esos, en donde se idolatraba mucho al ser gato como tal, al ser vivo gato, porque ellos tienden a ayudar con muchas situaciones espirituales, muchas situaciones de protección y también muchas situaciones que son energéticas. De hecho, para algunas personas que les gusta este tipo de temas que habla de los gatos, eh, o más que nada que habla de las situaciones de los desprendimientos de cuerpo astral, hablan mucho de que los gatos llegan a ser guías, guías fuertes, guías increíbles en este mundo espiritual, en donde se dedican a ayudar a las personas, ¿no? Y pues más que nada es eso, o sea, el tema es los gatos, pues en realidad se tiene esa creencia, ¿no? Se tiene esta creencia. Yo prefiero a los perros que a los gatos. Sí, 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 pues es que ahora sí que son situaciones de cada quien. Saludos para Cami también. Sí, son muy místicos. Esa es la palabra. Qué bien empleada esa palabra, esa terminología. Se dice Almita, yo tengo una gatita y no quisiera que le pasara nada. No, pues no, claro, aunque fuera un perro, aunque fuera lo que fuera. Exacto, son protectores, nos dice Nelly. Sí, les digo, y también son maestros en otros planos también. Team perros. Sí, pero fíjense que es muy interesante todo este tema de los gatos porque la verdad se habla muchas cosas alrededor de ellos, ¿sí? Muchas, muchas cosas. Y de los perros pues también son cuidadores, ellos como tal son seres protectores como tal, así. Y ya depende mucho de los dueños, cómo es que los enseñen, cómo es que los entrenen, cómo es que los amen, los cuiden y todo eso. Pero bueno muchachos, dice por aquí, me gustan los gatos, pero para tener perros prefiero perros. Pero para tener prefiero perros, perdón. Mi gatita tiene 12 años conmigo. No me veo sin ella, claro. Claro, pues es que se vuelven parte de la familia. Es eso, o sea, se vuelven integrantes, que sean gatos, perros, lo que sea, pero llega un momento en tu vida en donde ya comprendes esa parte y son parte de tu familia, ¿no? Mi luna no se sabe cómo trascendió. La pillamos tirada y es muy triste. Híjole. Sí, a mí me pasó también con un gato que tuve. A mí me encantan los gatos negros. Tuve uno azul ruso, así se llama esa raza. Y después tuve dos Bombay. Este, ajá, no es cierto, tuve un Bombay. Entonces, al Bombay, al azul ruso se lo llevaron. Ese sí, era muy buen gato, la verdad. Pero al Bombay sí me lo lastimaron muy fuerte. Es fue una persona, o sea, se notaba, ¿no? El gatito trascendió desgraciadamente. A los animales se les tiene que llevar a la bendición. En el mes de enero, día de San Antonio Abad. Fíjate qué interesante eso que nos dice Claudia. Es algo que de hecho hoy, justamente, hoy me tocó ver algo así. Acudí a un lugar en donde se llevó a cabo algo así. Entonces, pude ver eso y se me hizo muy interesante. Sí, por aquí, exacto. Pues ahora sí, muchachones, creo que ya llegó el momento de despedirme, de irme, de terminar de contar estos relatos. Yo sé que nos quedaremos aquí horas, horas, yo lo sé. Dice por aquí, pero la cosa es que viene un gato todos los días a mi casa. No, pues échale croquetitas, ¿no? Que le eche unas croquetillas ahí para que siga con él, que lo siga visitando. No sé si alguien más quiera subir para contarnos algo, no sé si alguien más quiera contarnos alguna experiencia, algún relato, alguna situación extraña o perturbadora que haya vivido a lo largo de estos días, lo puede hacer. Recuerda que me puedes mandar una solicitud aquí abajito en los muñequitos que se encuentren y ya puedes subir a contar una experiencia. ¿Qué les parece, muchachones? Que la neta ya me duele mucho el cuello. Dice por aquí Claudia, ya me voy, gracias por compartir estas historias. Nos vemos, mi buen José Luis. Voy a tomarles la palabra y yo también me voy a ir. Entonces, cuídense mucho, chicos.
Vamos a mandar unos saludos. Aquí saludos para Luca, también para Andy, para Jorge Ceballos, para Vieri Herrera, para Paulina Lisset, para Mariana de Marisain, para Adris, también para Pau. ¿Quién más tenemos por aquí? Para el Commander. Ya tenía rato que no lo veíamos. También para Dasus. Muchas gracias a todos los que nos enviaron sus regalos. Espero que no lo crean. Eso nos hace muy bien. Si por aquí voces de vida, historias reales. Saludos, Bio. Que descanses. Muchas gracias, mi buen César. Igualmente, no se olviden de seguirlo ahí en Voces de Vida, Historias Reales. Con él tenemos Voces Culpables. Hablamos específicamente de personas que se dedican a renunciar de la vida a otras personas. Entonces, pues en ese sentido tenemos los programas, se llama Voces Culpables y estamos con él, ¿no? Muchas gracias también a ustedes, Ana, que tengan una excelente noche. Saludos también para Kerly. Muchas gracias. Igualmente el buen John, no me había dado cuenta que el buen John andaba con nosotros. Ya tiene su perfil privado, por eso no lo veo. John también es parte de los moderadores. Ah, no, aquí está. Pensé que lo tenía privado. Está hasta acá abajo. No me había dado cuenta. Bueno, igualmente que descansen. Excelente noche. Saludos para Cory también. Que tengas una excelente noche. Al igual que para Adris, para Nelly y para Tony M. Que nos dice linda noche y bendiciones para todos. Igualmente que pasen una excelente noche. Les desea su amigo Biografía del Misterio. A todos y cada uno de ustedes. Recuerden que les deseo el mayor de los éxitos en su vida, en su trabajo, en su vida personal, en situaciones como esas, que les vaya increíble, chicos. Yo les deseo lo mejor y pues que siga sucediendo la magia, ¿no? En su vida, que siga ocurriendo todo lo mejor que pueda ocurrir a lo largo de estos días y que este año sea fructífero para todos nosotros. Cuídense mucho, que descansen y nos vemos en la próxima con más historias, mitos y leyendas aquí en su canal de preferencia, Biografía del Misterio. Saludos para Arceli Quesada, también para Almita y para todos los demás. Vamos a mandar saludos de veras para todos los que nos ayudaron con el tap tap, que dice por aquí que son Adri, que son Ana Ruiz Notario, también Venus, que es Almita, para Dasus, un abrazote, para Paulina Rosales, también para Viridiana, para Nayeli, perdón, siempre te cambio el nombre, discúlpame Nelly, para Nelly, para José Luis, para Tony M, para Cory, para Kerly Ortega, que también nos acompaña desde muy lejos, Kerly, él es una de las personas que también creo que nos acompaña desde muy muy lejos, al igual que que nuestra moderadora que les saludos también para Kaimi, para César de Voces de Vida Historias Reales, para Nora Orozco, para Pita, para Viri Herrera, para Hobby, para John y para Arceli Quesada. Sea por aquí la baby, que pasen buena noche. Igualmente para ti la baby, que pases una excelente noche. Gracias igualmente. Muchas gracias a todos. Un abrazote para mis moderadores que siguen con nosotros, que están por aquí todavía, que sería Adri y que sería el buen John. Un abrazote en especial para ustedes. Gracias muchachos por ayudarme. Desde Ecuador, aquí siempre estaré. Muchas gracias, Kerly. Un abrazote. Que descansen muchachos. Nos vemos en otra transmisión. Saludos para Charit. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana con más historias, mitos y leyendas.